Con el tiempo los jugadores se van haciendo mayores y a veces ponernos a pensar en aquellos futbolistas que nos hicieron tan felices o que en su momento parecía que estarían ahí jugando para siempre, nos hace tomar conciencia de lo rápido que a veces pasan los años en un mundo como el fútbol. Ahora que estamos viendo que muchos futbolistas de la selección peruana están regresando cada vez más al torneo nacional, nos empezamos a percatar de lo mucho que cambió la realidad de la selección con el pasar del tiempo. Es por eso que el día de hoy vamos a recordar y a conocer qué pasó con aquellos jugadores que hicieron historia clasificando y jugando el Mundial de Rusia 2018 y qué es lo que están haciendo ahora. Viendo que jugadores más nuevos como Luis Abraham, Miguel Araujo o Sergio Peña tuvieron que pegar la vuelta este año, ¿qué le espera a los otros? Bueno, si recordamos las épocas del Mundial de Rusia, sí o sí tenemos que acordarnos de los capitanes. Y el capitán de aquella selección era Paolo Guerrero, que en esos tiempos no tenía 41 años como tiene ahora, sino que apenas tenía 34. Era un jugador que había llegado a su mejor nivel a una edad bastante avanzada, pasando los 30 años. En las épocas del Mundial de Rusia, Guerrero ya era un jugador mayor, de hecho era de los más viejos de la selección. ¿Quién diría que 7 años después, ahora jugando en Alianza Lima y donde ciertamente no está teniendo un mal rendimiento, está marcando goles, siendo titular, pero jamás nos hubiéramos imaginado que tanto tiempo después aún seguiría siendo convocado a la selección? Si en el 2018 con 34 años ya se nos hacía uno de los más viejos, imagínate ahora. Guerrero se cambió el look y también un poco su estilo de juego, pero eso sí, sigue marcando goles, al menos con Alianza Lima. Otro de los capitanes de aquel equipo era Alberto El Mudo Rodríguez, que por esos tiempos, igual que Guerrero, tenía solo 34 años, era uno de los experimentados. Pero que a día de hoy, en 2025, a diferencia de Guerrero, Rodríguez ya se retiró del fútbol hace un tiempo. Después de ese mundial, su carrera se fue perdiendo poco a poco. Recordemos que en ese torneo, Rodríguez se había lesionado. Apenas pudo jugar el primer partido, pero luego de eso tuvo que ser reemplazado por Anderson Santamaría. Sin embargo, siempre se le guarda un muy buen recuerdo por haber rendido tan bien en la selección. Cuando el mundial termina, regresa a Perú. Primero en la U, después en Alianza Lima y por último en Alianza Atlético de Sullana. Todo para que en enero de 2022 decida retirarse del fútbol y a día de hoy se sabe que se ha dedicado a ser predicador religioso. Un cambio total en su carrera. El tercer capitán de aquel equipo era nada menos que Jefferson Farfán, futbolista que a día de hoy también se encuentra retirado del fútbol, pero en la época del Mundial de Rusia tenía solo 33 años. La verdad es que desde que terminó el Mundial a Farfán no le fue muy bien. Eran las épocas cuando él jugaba en el Lokomotiv de Rusia. Sin embargo, en 2020 se queda sin equipo y se pasa casi medio año buscando nuevo club hasta que en 2021 Alianza Lima le da la oportunidad de jugar con ellos. En Alianza, Farfán tiene 2 años muy felices, uno mucho más que el otro. En el primero salió campeón y en el segundo se la pasó lesionado. Aún así, los hinchas de Alianza lo recuerdan con cariño por haber regresado al club del que es hincha, al menos al final de su carrera. Se retiró a los 38 años. Otro de los que ya están retirados en la actualidad es José Carvalho, que en esas épocas era el tercer arquero de la selección. Y claro, estuvo en el Mundial. La verdad no tengo muchos recuerdos de Carvalho tapando con Perú en la era de Gareca. Solo recuerdo que era un arquero que sabía tapar penales, pero que casi nunca lo usamos para eso. Se retiró a los 39 años. Pero también, algunos jugadores cuando llegan a tocar el éxito tienen 2 decisiones. O se van por lo grande intentando llegar a los mejores equipos, o se van a hacer plata a algún país exótico. Y un caso clarísimo de esto fue el capitán del futuro, Renato Tapia, que en el Mundial de Rusia apenas tenía 22 años y ahora que tiene 30 decidió irse a jugar a Arabia Saudita, al Al-Wasal, un equipo que le debe haber ofrecido una cantidad de dinero altísima para haberse ido tan joven. Ciertamente después del Mundial no le fue mal, tuvo la experiencia de estar en Europa, incluso llegó a la Liga Española donde se mantuvo hasta la temporada pasada. En su momento parecía que tenía el potencial para llegar a ser uno de los grandes, para fichar por equipos de la talla del Atlético de Madrid, el Manchester United, pero se quedó a mitad de camino. El que todos veían allá por el lejano 2018 desde Movistar como el futuro capitán de la selección,
nunca fue capitán y nunca fue exitoso en Europa. Si por éxito nos referimos a jugar en uno de los grandes. Eso sí, económicamente no creo que le esté yendo nada mal. ¿Y qué pasó con los mejores jugadores de ese mundial? Si le preguntas a aquellos que todavía se acuerdan quiénes fueron los mejores peruanos en Rusia 2018, siempre te dirán dos nombres: Luis Advíncula y André Carrillo. En el caso de Advíncula, en las épocas de Rusia, él tenía solo 28 años. Ahora, ya cumpliendo los 35 y a punto de cumplir 36, se ha convertido en un jugador totalmente memeable. Se podría decir que el personaje se lo comió. Su carrera no fue mala, estuvo en muchísimos equipos en Europa y también en Latinoamérica, y ahora está en Boca Juniors, club donde llegó a la final de la Copa Libertadores, tuvo grandes momentos, pero al igual que todo Boca, cayó en decadencia. En su momento dijo que su idea era retirarse en Boca Juniors, aunque ahora como están las cosas, no creo que esto vaya a ser posible. Tiene un pie puesto en la liga peruana, sin mencionar el bajón de nivel tan claro que tuvo, uno de los que más dolió. Y en el caso de André Carrillo, en las épocas de Rusia, él tenía solo 27 años. Y al menos para mí, yo siempre lo consideré el mejor jugador de Perú en ese torneo. El que marcaba más diferencias, el que jugaba mejor. El que parecía que de verdad estaba a la par de los grandes futbolistas de ese mundial. Y fue triste saber cómo decayó la carrera de André Carrillo a partir de entonces. Su primera decisión después de Rusia fue irse al Al Hilal, en una época anterior a que llegaran los grandes fichajes que hubieron después. Por ejemplo, Neymar en un momento llegó al Al Hilal y Carrillo se tuvo que ir. El fútbol de Carrillo abandonó Europa para siempre. Se fue para el Medio Oriente, tuvo que irse a jugar al Al-Qadsiya y después de eso al Corinthians de Brasil el año pasado. Club donde ya no gana tanto dinero, pero al menos tiene mejor nivel. En la actualidad André Carrillo tiene 34 años. Y se sabe que lo quieren convertir en el gran líder de la selección peruana para el próximo proceso, como si fuera el único sobreviviente de aquella selección que llegó al Mundial de Rusia, el más experimentado. Otros jugadores muy reconocidos en esas épocas eran, por ejemplo, Yoshimar Yotun, titularísimo en el Mundial de Rusia y de los futbolistas más importantes de la selección. Hasta le sacamos su propio video. Por esos tiempos, Yotun tenía 28 años apenas. Ahora que ya tiene 35, tuvo que pasar por muchos problemas, lesiones, complicaciones y felizmente para él, regresó a ser futbolista. Está feliz en Sporting Cristal, él sabe que su etapa en la selección peruana seguramente se terminó, pero cómo se extraña en el equipo un jugador como él. Y si hablamos del más popular, sin dudas tenemos que mencionar a Edison Flores. Cómo vendía y la rompía Flores en las eliminatorias antes del Mundial. De lejos era de los jugadores más queridos, la gente lo adoraba por la carita que ponía. Así de súper sano, y sobre todo por los golazos que se podía mandar. Luego en el Mundial de Rusia no lo hizo muy bien. En esos tiempos él tenía 24 años, ahora que tiene 31, no tuvo una carrera muy buena en el extranjero, intentó suerte en Europa, luego se fue a México, Estados Unidos y por último regresó a la U donde sigue hasta el día de hoy. Un jugador importante universitario, pero su nivel obviamente ya no es el de antes. Y su gran amigo Andy Polo, que en su momento la gente se preguntaba cómo hacía para estar siempre en la selección. Pero antes, y perdonen por la interrupción, queremos invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y a invitarlos a unirse a nuestra comunidad en Kik, donde estaremos prendiendo de lunes a viernes después del programa para poder hacer mucho más tipo de contenido, conversar de más temas, poder ver partidos, a ver si salen las culebritas y también para que puedan dejar sus fijas en vivo con Alex365. El link del canal está abajo, disponible para todos. Y ahora sí, pueden seguir con el video. También pegó la vuelta con él, regresando a la U. Y sí, Andy Polo un día se retirará y le contará a sus nietos que él fue mundialista con la selección peruana. Eso sí, forma parte de la lista de jugadores que no llegaron a jugar ningún minuto en ese mundial, aunque al menos pudo viajar a Rusia. Otros que tampoco tuvieron minutos en el Mundial fueron, por ejemplo, Aldo Corso, que había sido titular en las eliminatorias por encima de Advíncula, pero cuando llegó el Mundial de Rusia no tuvo minutos. Gareca lo dejó en la banca. La carrera de Corso desde entonces no ha cambiado. Cuando estaba en el Mundial jugaba en la U y ahora en 2025 sigue en la U, pero con 36 años. Es un ídolo en Universitario de Deportes y salió muchas veces campeón. Miguel Araujo tampoco llegó a debutar en el Mundial, Nilson Loyola se quedó en la banca y los arqueros suplentes Cáceda y Carballo tampoco tuvieron minutos. Todos ellos han regresado a la Liga Peruana. Y Araujo fue el caso más reciente, que fichó por Sporting Cristal.
El 10 de aquella selección, aunque usaba la número 8, era Cristian Cueva, quien a día de hoy su carrera ha tomado tantos rumbos diferentes que se podría hacer una película solo de él. En el 2018 Cueva tenía 26 años. Ahora que tiene 33, a punto de cumplir 34, lamentablemente no llegó a todo lo alto que la gente pensó que podría llegar por sus propias decisiones. En este momento se encuentra jugando en el Emelec de Ecuador, donde no le está yendo mal, pero sí tuvo años muy oscuros, especialmente entre 2023 y 2024. Y para terminar vamos con los demás que estaban en la lista. Pedro Galese, el arquero titular, sigue en el extranjero y es, creo yo, el único que siempre mantuvo el nivel hasta ahora. Ya tiene 35 años y tal vez nos dure una eliminatoria más. Anderson Santamaría pegó la vuelta hace poco a Universitario y en esas épocas llegó a sorprender reemplazando al Mudo Rodríguez cuando se lesionó. Miguel Trauco regresó al fútbol peruano, pero no para jugar en la U, sino para jugar en Alianza Lima, en el clásico rival, siendo él hincha de la U. Un caso curioso. Paolo Hurtado, que también estuvo en ese mundial, tuvo algunos problemas personales y a día de hoy está jugando en la segunda división peruana en el Comerciantes. Pedro Aquino, que casi le hace un golazo a Francia cuando parecía que le podíamos hacer el partido al equipo de Mbappé, tuvo algunos problemas físicos, pero se mantiene jugando en México, en el Santos Laguna. Wilder Cartagena, el suplente de Tapia y también el suplente de Aquino, es compañero de Galese en el Orlando City y ha tenido una buena carrera en el extranjero, se ha mantenido ahí y parece que no quiere volver pronto. Por último, el jugador más odiado de la era de Gareca, por todas las oportunidades que se le dio y aún así nunca rendía, siempre será recordado como Raúl Ruidíaz, que llegó a tener minutos en el Mundial, pero poco a poco su carrera fue decayendo, tanto que hasta el día de hoy se encuentra jugando en el Atlético Grau de Piura. No volvió a jugar en Universitario, aunque quién sabe, en un futuro de repente le abren la puerta para volver. Ese fue el destino de los jugadores que hicieron tan felices a los hinchas peruanos en Rusia 2018. Muchos ya pegan la vuelta, otros se retiraron, pero el recuerdo de lo que hicieron en su momento siempre quedará en la memoria de la gente.